Cuando pensamos en la Guerra Civil Española, es normal que la mente se vaya a los frentes de batalla, a las trincheras, pero hoy vamos a poner el foco en otro frente, uno casi invisible, la lucha diaria por la pura supervivencia dentro de un Madrid completamente asediado. Fijaos en estas palabras de Pablo Neruda. Son demoledoras. Y es que capturan a la perfección el horror de lo que fue un nuevo tipo de conflicto, una guerra total. Aquí la ciudad entera se convirtió en campo de batalla y la población civil, la población civil pasó a ser el objetivo principal. Vamos a situarnos. Julio de 1936. Madrid es una metrópolis vibrante, una ciudad llena de vida. Nadie podía imaginar que en solo unos meses se iba a transformar en un símbolo de resistencia. Sí, pero también en una ciudad atrapada, luchando literalmente por su propia vida. Y hablamos de más de 1 millón de personas. 1 millón. Una población que además no paraba de crecer por la llegada masiva de refugiados. Y de repente, la ciudad queda aislada. Las fuerzas nacionales la rodean por completo, dejando solo una vía de escape: la carretera de Valencia. Los números no engañan, y en este caso eran brutales. Un informe de principios de 1937 lo dejaba muy claro. A la ciudad estaba llegando apenas 1/4 parte de los alimentos que necesitaba. O sea, el escenario para una crisis humanitaria de dimensiones gigantescas ya estaba servido. Con los suministros bajo mínimos, es fácil imaginarlo. La lucha por la comida pasó a dominarlo todo, cada aspecto de la vida. Esto obligó a las autoridades a improvisar como podían, y a la gente de a pie, a soportar lo inimaginable. La principal herramienta de la República para luchar contra el hambre fue la famosa cartilla de racionamiento. La idea era distribuir lo poco que había de forma equitativa. Pero claro, en una ciudad asfixiada por la escasez, la realidad es que nunca, pero nunca, fue suficiente. El símbolo más claro de toda esta penuria eran las colas. Un ritual diario terrible, de paciencia y desesperación que empezaba de madrugada, a veces a las 4 de la mañana, y se alargaba todo el día, y muchas veces para nada. Y claro, donde fallan los canales oficiales, pues florece el mercado negro. El famoso extraperlo, una economía paralela que creó auténticas fortunas para unos pocos, mientras que para la mayoría solo significó hundirse todavía más en la miseria. Pero es que más allá del desgaste lento y agónico del hambre, los madrileños se enfrentaban a otra amenaza. Una mucho más inmediata. Una que, literalmente, les llovía del cielo. Las fuerzas de Franco, con la ayuda de la Legión Cóndor de la Alemania nazi, desataron una campaña de bombardeos aéreos. Pero ojo, el objetivo no era militar. El diseño de estos ataques buscaba sobre todo sembrar el terror entre la gente, en sus calles, en sus propias casas. Al final, el hambre constante, ese enemigo silencioso que te consume por dentro, demostró ser un arma tan potente o incluso más que cualquier bomba, para ir minando poco a poco la voluntad de resistencia de la ciudad. Y mientras, la propaganda nacionalista machacaba sin parar con una promesa: el fin del sufrimiento. El mensaje era simple: en la España de Franco hay comida de sobra. Y no solo lo decían por la radio, no, lo lanzaban desde el cielo. Fue una táctica de guerra psicológica de una crueldad tremenda. Bombardear una ciudad hambrienta, pero no con explosivos, sino con hogazas de pan blanco, cada una con un folleto que prometía abundancia si se rendían. Es que es surrealista. Convirtieron la necesidad más básica en un arma de guerra. Por si fuera poco, se extendió la sensación de que el sacrificio no era compartido, de que había corrupción, de que los oficiales y los enchufados comían bien mientras la mayoría pasaba hambre. Y esa percepción, esa sensación de injusticia, fue minando fatalmente la legitimidad de la República. La gente solo quería que la guerra terminara, daba ya igual quién ganase. Cuando Madrid finalmente cayó, en marzo de 1939, la guerra había terminado. Pero para sus ciudadanos, el sufrimiento estaba muy lejos de acabar. Hay que decir que en los últimos días de la guerra hubo como una explosión de solidaridad internacional que trajo algo de alivio. Organizaciones suizas, cuáqueros británicos, que montaron comedores y distribuyeron alimentos que salvaron vidas. Eso sí, el bando de Franco condenó esta ayuda, diciendo que solo servía para alargar el conflicto. Y aquí llega la ironía más trágica de todas. Para muchos madrileños, el hambre de la posguerra fue incluso peor que el de la propia guerra. Se entró de lleno en una hambruna terrible que se apoderó de toda España en los años 40, los conocidos como los años del hambre. La experiencia de Madrid al final nos obliga a hacernos una pregunta muy difícil. Cuando una guerra termina, ¿termina de verdad el sufrimiento? ¿O es solo la sombra, larga y dolorosa, que un conflicto proyecta mucho después de que las armas por fin hayan callado?